Bueno, bien, como comentaba, nosotros como UKG somos una organización dedicada a la gestión de personal. Tenemos más de 45 años haciendo esto. Tenemos muchas empresas en el área de manufactura, alimentos, bebidas, pero sobre todo en el área automotriz en México, tanto empresas fabricantes de autos como muchas empresas de autopartes. Trabajamos muy de la mano también con la INA. Y también tenemos empresas de retail, hotelería, servicios, distribución. Y hablo también aquí porque las empresas de manufactura de autopartes y de fabricantes de autos, pues no dejan aislado tampoco el tema de lo que tiene que ver con logística. Esta industria está muy atada a todo el tema logístico. Para dar una cifra importante, el 72% de las tareas de una fábrica siguen siendo realizadas por humanos y el 71% del valor creado proviene de acciones humanas, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre la rentabilidad del negocio y lo que creas en operación, ¿no? La operación lo que buscas es que sea ágil, eficiente y veloz. Y para eso tienes que hacer una gestión de personal innovadora, tienes que cambiar tu enfoque, no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el desafío en la gestión de personal? Hoy en día, por ejemplo, los supervisores, si tienen eh, procesos manuales, estoy hablando de que los supervisores trabajan dedicándose a gestionar tiempo extra, ausentismo, vacaciones, programación laboral, los turnos que muchas veces los hacen de forma totalmente empírica. No se basan mucho en la cantidad de horas hombre que requieren para producir cierta cantidad de bienes o servicios o para manejar cierta cantidad o trasladar cierta cantidad de productos. Todo eso en muchas ocasiones, estoy hablando de empresas grandes, lo hacen completamente empírico. Entonces, en nuestro análisis vemos que hay directivos o supervisores que dedican hasta 8 horas a la semana para hacer estos trabajos de gestión de personal. Cuando tienes procesos semiautomatizados baja 6 horas, pero cuando los tienes automatizados baja 1 hora. El reducir todo este tiempo le da a los supervisores tiempo de estar con sus colaboradores trabajando en la línea de producción, viendo de una forma más adecuada cómo atender a su gente y cómo ser más productivos. Entonces, en este sentido, nosotros ayudamos en asegurar esto y por otro lado asegurar controles internos, ¿no? El cumplir con la Ley Federal del Trabajo, el tener los reglamentos, normas y con el sindicato. Todo este tema, por ejemplo, se hace a través de la tecnología que tenemos una tecnología que se llama Dimensions, y lo que ayuda es a poner a la gente, digamos, con el tema de tiempo de asistencia, hacer sí los marcajes. Se ve fácil, todo el mundo dice, no, pues sí, nada más cómprate un reloj checador y haces entradas y salidas. Y no, se trata de saber a qué se está dedicando la gente y en base a eso haces el pago en base a productividad, ves las incidencias en términos de ausentismo, en términos de tiempo extra. En el tiempo extra, desafortunadamente en México hemos visto muy malos manejos. Estoy hablando de plantas de manufactura grandes, de grandes empresas en donde hemos visto que los supervisores a veces están coludidos con los empleados o viceversa y solamente le dan un cierto número le dan el tiempo extra a un cierto número de empleados y esto provoca que le estés dando doble o triple hora extra. Una empresa de manufactura importante en México, no voy a decir el nombre, tenía este tipo de problema y en año y medio ahorraron $3 millones por estar teniendo un control en el tema del tiempo extra. Ahí hay una fuga como si fuera una llave de agua. Entonces, por el otro lado, tienes el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? En donde las empresas o las personas buscan un balance de vida y trabajo, pero también tienes que colocar a la persona con las habilidades correctas en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y esto, cuando tienes una empresa de 50, 30 empleados, está bien. Pero cuando estás hablando de empresas de 500,000, 10,000, 30,000, 70,000 empleados o 300,000 empleados, es muy complejo. Entonces, tú tienes que buscar tener cómo controlar estas certificaciones, todo este tema de educación que está hablando Javier y que está hablando también Antonio, y por el otro lado, que los supervisores tengan visibilidad para poder colocar esto. Y todo el tema
digamos, de la generación de turnos, hoy se hace ya con herramientas tecnológicas como las que tenemos con inteligencia artificial, en donde de una manera muy certera, hasta el 99% de exactitud, determinas la cantidad de horas hombres que requieres conectándote al MRP, o si estás en un área de distribución, logística, retail, etcétera, con diferentes variables, ¿no? Como pueden ser la cantidad de cajas que tienes que enviar o el número de transportes, una serie de variables. Y en base a esto, haces la programación laboral de forma automática y la distribuyes a los supervisores para que la autoricen y le das visibilidad a las personas que son, digamos, los operarios para saber en qué momento deben de trabajar, cuándo deben de trabajar y todo esto. Y por último, la parte de optimización de la toma de decisiones, en donde le das visibilidad con analíticos a toda la organización, desde el tema operativo, en donde puedes ver tus vacaciones, cuántas horas extras tienes, cómo estás en tus variables de productividad, etcétera. Pero a nivel supervisor, lo pueden ver para su célula o su grupo de personas, o un director de planta podría estar viendo a toda su organización y, por ejemplo, quiénes son las personas que más se ausentan, estar platicando con ellas para tomar acciones, cómo te encuentras en el costo laboral, etcétera, y estar midiendo todo esto de tal manera que puedas tomar decisiones en tiempo real. De nada te sirve tener un reporte al final de la semana si no tomas acciones. Y por último, a nivel corporativo, donde puedes tener una o varias plantas y estar checando lo que pasa en toda la organización para estar midiendo este tema de productividad. Este tipo de solución que brindamos se puede implementar para toda una organización que es multipaíses, ¿no? En donde tenemos las leyes laborales. Nosotros tenemos 170, tenemos más de 75,000 clientes en más de 170 países. Entonces tenemos las leyes laborales de muchos países sometidos. Ahora, para ello voy en términos de que para ello tienes que tener el reto de, sobre todo las áreas de gestión de recursos humanos, es precisamente cómo mejoras este compromiso, porque el compromiso te da mejor productividad, te reduce la rotación, te da muchos beneficios en ese sentido. Entonces, el compromiso de la gente hoy en día está atado a que le dé seguridad. Ya estamos hablando mucho del tema de seguridad en el trabajo, que lo trates de forma justa, que apliques todas las mismas leyes, normas y políticas de forma equitativa, iguales, porque hay supervisores que le dan preferencia a unos y otros no, de tal manera que, por ejemplo, con una herramienta tecnológica como la que tenemos, no te permite darle tiempo extra a personas que ya de alguna manera le estuviste dando, se lo tienes que dar a otros, y entonces lo tratas de manera justa y se ve como un equilibrio y como algo que todo el mundo puede acceder, y todas las políticas, normas y leyes que dicte la organización las tienes dentro de un sistema y que se gestiona de forma automática. Por último, le das flexibilidad para que si hay necesidad de ir a un tema a una persona para ir a cubrir un tema personal, puedan hacer intercambios de turno, pero todo esto de alguna manera metido justamente en el tema del costeo, etcétera, y por último la gente quiere empoderarme. Muy rápidamente, brevemente, lo que hacemos para justificar un proyecto de esto, lo que hacemos es que hacemos un levantamiento de información para hacer un caso de negocios junto con el área de recursos humanos, la gente de operaciones y la gente de tecnología. Entonces hacemos un levantamiento de información para poder ver dónde están las ineficiencias, dónde están los ahorros en tiempo extra, en términos de errores en la nómina, en improductividad, etcétera. Y todo esto nos suma una cantidad importante de ahorros. Y posteriormente decimos cuál es la inversión y decimos el retorno sobre la inversión, y esto se presenta a dirección. Y en base a esto se toman las decisiones, traemos un retorno traemos un retorno de inversión promedio de 8 meses, mejor caso 3 meses y otros casos 8 meses. Entonces, son prácticamente estos proyectos que se pagan solos, porque es como, yo lo hago como una analogía de, ¿quieres bajar tu recibo de la luz? Pues, ¿qué haces? Inviertes en tecnología de celdas solares, focos ahorradores,
y esto te reduce y prácticamente eso es lo que haces con tecnología de primera línea, en donde tienes el tema de inteligencia artificial que está trabajando para ti y para toda la organización.